Bien, vamos a recordar qué es un transformador y las operaciones básicas de ellos. Un transformador es un dispositivo que permite obtener valores mayores o menores que los producidos por una fuente de corriente eléctrica, en este caso, la corriente alterna. Bien, básicamente tenemos un transformador, tenemos dos bobinas o dos devanados. Vamos a llamar al primario número 1 y al secundario número 2. Para el primario lo vamos a reconocer porque está conectado a la fuente de corriente alterna. Estos van a tener las siguientes variables. Van a tener intensidad de corriente 1, voltaje 1, número de vueltas 1, el área de la sección transversal del núcleo, también llamado 1, y la potencia 1. Y para el devanado número 2 vamos a tener una intensidad de corriente de salida llamada 2, un voltaje 2, un número de espiras o de vueltas 2, un área de la sección transversal 2 y una potencia de salida llamada 2. Las ecuaciones son las siguientes. Intensidad 1 entre voltaje 2 es igual a intensidad 2 entre voltaje 1. Intensidad 1 entre número de vueltas 2 es igual a intensidad 2 entre número de vueltas 1. Intensidad 1 entre área 2 es igual a intensidad 2 entre área 1. También vamos a tener voltaje 1 entre N1 es igual a voltaje 2 entre N2. Voltaje 1 entre área 1 es igual a voltaje 2 entre área 2. Y por último, número de vueltas 1 entre el área 1 es igual al número de vueltas 2 entre el área 2. Estas son las ecuaciones que tenemos, pero también tenemos otras dos, que es la potencia. La potencia 1 es igual a intensidad de corriente 1 por el voltaje 1 y la potencia de salida, llamada 2, es igual a intensidad de corriente 2 por el voltaje 2. Y el rendimiento de nuestro transformador va a ser igual a la potencia de salida 2 entre la potencia de entrada, llamada 1, y lo vamos a multiplicar por 100. Estas serían básicamente las ecuaciones que vamos a utilizar para los ejercicios. Calcular el número de espiras del secundario de un transformador ideal utilizado para elevar la tensión de 120 voltios a 1800 voltios, sabiendo que el primario consta de 100 espiras. Vamos a utilizar la siguiente ecuación. Voltaje 1 entre número de vueltas 1 es igual a el voltaje 2 entre el número de espiras 2. De aquí vamos a despejar N2, quedándonos de la siguiente manera. El voltaje 2 por N1 entre el voltaje 1. Entonces, sustituyendo los valores, número de espiras es igual a 1800 voltios. 1800 voltios lo multiplicamos por N1, que son 100, entre el voltaje 1, que son 120 voltios, quedándonos un resultado de 1500 espiras.
Ahí tenemos el resultado. La intensidad de la corriente en el secundario de un transformador utilizado para elevar la tensión de 120 voltios a 900 voltios es de 2 amperes. Suponiendo un rendimiento del 100%, calcula la intensidad de la corriente en el primario. Vamos a utilizar la ecuación del rendimiento para un transformador. Rendimiento es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. Bien, pero nosotros sabemos que la potencia de salida es la intensidad 2 por el voltaje 2 y la potencia de entrada es la intensidad de corriente 1 por el voltaje 1. Vamos a despejar la intensidad 1 quedándonos de la siguiente manera. La intensidad 1 y 2 por el voltaje 2 entre el rendimiento por el voltaje 1. Esto por 100. Vamos a sustituir los valores. La intensidad de corriente 1 es igual a la intensidad 2, que son de 2 amperes. Lo vamos a multiplicar por 900 voltios entre el rendimiento, que es del 100%, por el voltaje 1, que en este caso son 120 voltios. Todo esto por 100. Bien, el 100 con el 100 lo podemos eliminar, voltaje con voltaje también, y nos va a quedar solamente amperes. Por lo tanto, la intensidad de corriente en el devanado 1 es de 15 amperes de corriente. Sería nuestro resultado. Vamos a hacer el siguiente. La intensidad de la corriente en el secundario de un transformador conectado a una línea de 2500 voltios es de 80 amperes. Sabiendo que la relación entre el número de espiras del primario al secundario es de 20 a 1 y suponiendo un rendimiento del 100%, hallar la tensión B2 del secundario, la intensidad de la corriente en el primario y la potencia de salida. Bien, aquí vamos a hallar primero la tensión en B2. Vamos a hallar esta primero. Vamos a utilizar la relación de el voltaje con el número de vueltas. Vamos a utilizar esta ecuación. Aquí lo que vamos a hacer es despejar B2, quedándonos de la siguiente manera. N2 por B1 entre N1. Sustituimos los valores. N2, tenemos la relación de 2 a 1 o de 1 a 2. En este caso, N2 vale 1 y N1 vale 20. Y tenemos el voltaje 1, que en este caso sería de 2500 voltios. Esto nos va a dar un voltaje de salida, un voltaje 2 de 125 voltios. Ahora vamos a hallar la intensidad de la corriente en el primario, es decir, vamos a encontrar
y 1. Corriente en el primario y 1. Para eso vamos a utilizar la ecuación de la relación entre la intensidad de corriente y el número de vueltas. La intensidad de corriente 2 entre N1. Vamos a despejar entonces la corriente en el primario, quedándonos N2 por I2 entre N1. Sustituimos los valores. I1 es igual a número de vueltas en el 2 es 1 y N1 es 20, es la relación 20 a 1, por la intensidad de corriente 2, que en este caso son 80 amperes. Y esto nos arroja un resultado de 4 amperes. Ya tenemos dos resultados. Finalmente vamos a calcular la potencia de salida. Bien, recordemos que la potencia es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. En este caso tiene que ser la 2. Sustituimos los valores. La potencia 2 es igual a 80 amperes por el voltaje de salida, que son 125 voltios, dándonos un resultado, potencia de salida de 10.000 vatios, o también llamados watts. Y con esto hemos concluido.